Bienvenidos. En esta sesión aprenderemos cómo responder las preguntas abiertas y cerradas que tendrás que contestar en el examen, porque ya hemos visto todos los contenidos y las habilidades asociadas a este. Vamos. Existen dos tipos de preguntas en las cuales te verás enfrentado el día del examen. Preguntas abiertas o desarrollo, por ejemplo, ¿qué opinas del clima?, donde la respuesta tiene más de una línea, y preguntas cerradas o alternativas, donde se te pregunta algo y tienes 4 alternativas u opciones para contestar. Por ejemplo, ¿tienes frío? Sí, un poco, no me doy cuenta. Cada una sirve para medir distintos aspectos de tu comprensión de los... Veamos si has entendido. ¿Quieres que te haga una pregunta cerrada? La respuesta a esa pregunta ya es cerrada, porque me podrás contestar sí, no sé, no quiero en este momento. ¿Te das cuenta? La pregunta cerrada establece alternativas determinadas, que en el caso de tu prueba serán 4. Entonces, ¿qué busca cada pregunta? Las preguntas cerradas buscan respuestas cortas, con alternativas. Y las abiertas busquen las respuestas con más información. Son distintas maneras para preguntar sobre un mismo tema. Entonces, la pregunta cerrada o de alternativa, la respuesta es específica. ¿Escuchas la radio? Sí, no. ¿Ves televisión? Sí, no. Veamos ejemplos. Texto número 1. Te doy unos segundos para que lo puedas leer. Ok. Bien. Cuando nos vemos enfrentados a las preguntas de alternativa, o sea, cerrada, debemos usar dos criterios. Primero, saber qué tipo de pregunta estamos leyendo, porque ese tipo de pregunta se correlacionará con la respuesta. Veamos la primera pregunta. ¿Qué es lo especial del hada? Esta pregunta es textual, por lo tanto la respuesta será textual, o sea, estará dentro del texto. Y el segundo criterio que debemos usar cuando estamos respondiendo preguntas de respuesta cerrada es quedarnos siempre con dos alternativas, discriminar. Ok, bien. Veamos entonces las respuestas. Era amable, era paciente, era muy delgada, era sociable. En ninguna parte parece que sea delgada, por lo tanto la eliminamos. Y sociable tampoco, la eliminamos. Aparecen dos respuestas posibles, era amable, era paciente. Ok, ahora debemos discriminar cuál de las dos es más pertinente, entendiendo qué es lo que hace especial a esta hada. Muy bien, era paciente. Pregunta 2. ¿Se puede inferir que la protagonista al principio de la historia se sentía? Esta pregunta es de inferencia, por lo tanto la respuesta es inferencia. Usemos el segundo criterio. Eliminemos las alternativas que no son pertinentes. Feliz y cómoda no es pertinente. Por lo tanto, nos quedan dos opciones, o infeliz o cansada. Podemos inferir que la protagonista era infeliz. Respuesta correcta, letra C. ¿Logras entender? Texto número 2. Te doy unos segundos para que lo puedas leer. Ok. Pregunta entonces 3. ¿Cómo nos damos cuenta de que los gatos buscan su territorio? Primer criterio. Pregunta de qué tipo es. Textual. Por lo tanto, la respuesta es textual. Segundo criterio. Eliminemos alternativas que no son pertinentes. Movimiento de la cola no aparece dicho en el texto. Eliminamos. Se alejan de sus casas, tampoco aparece mencionado en el texto. Eliminamos. Nos van quedando dos alternativas posibles. Feromonas que secretan y por sus maullidos. Una es más pertinente que la otra. Ok, por supuesto. Por sus maullidos, alternativa correcta. ¿Te das cuenta? Veamos un tercer texto. Tercer y último texto. Pregunta 4. Según el texto, ¿cuándo se empieza la vejez? Y el texto dice, la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Pregunta textual, respuesta textual. Segundo criterio, eliminamos las alternativas que no son pertinentes. Cuando uno tiene canas, no es pertinente, porque hay gente joven con canas. Cuando uno pierde la memoria, no es pertinente porque no aparece en el texto, no es textual. Nos van quedando solo dos alternativas posibles. Cuando se deja de ser niño o cuando se pierde la curiosidad. Como sabemos que la respuesta es textual, no debemos inferirla. Por lo tanto, la respuesta correcta es letra B. Como te hablé al inicio de estas diapositivas, también existen las preguntas abiertas o de desarrollo, cuya respuesta no está en alternativas y debes construirla tú.
Se basa en volver a contestar algunas marcas textuales y tienen varios tipos de preguntas. En la próxima diapositiva te las mostraré. Vamos. Las preguntas abiertas llevan las palabras qué, cuál, cómo, dónde, cuándo y con quién. Texto número 1. Vemos un aviso publicitario de un confite. Y vamos con la pregunta. ¿Quién es el destinatario ideal de este anuncio? Esta pregunta es del tipo de inferencia. Por lo tanto, mi respuesta será una inferencia. Si aprecias, hay letras de otros colores. Estos marcan las marcas textuales, es decir, las palabras que tú deberás volver a escribir en tu respuesta abierta. Y mi respuesta será entonces, el destinatario ideal de este anuncio es la persona que le gusta comer este tipo de dulces. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el eslogan de este producto? Y la respuesta de nuevo, vuelve a establecer la marca textual. El eslogan de este producto es el único bizcocho que te conquistará. Vamos con la tercera. ¿Qué opinas de este anuncio? ¿Te gusta o no? Fundamenta. Y entonces la tercera dirá, el anuncio me gusta porque es muy vistoso y alegre. ¿Te das cuenta? En todas las respuestas volví a colocar la marca textual. ¿Te das cuenta? Sí, veamos un segundo ejemplo. Cada persona tiene sus penas secretas que el mundo ignora y muchas veces decimos que alguien es frío cuando solo está triste. No juzgues. Pregunta 4. ¿Por qué no debemos juzgar a los otros? Hay palabras que están en color rojo. Establece la marca textual que debemos repetir. No debemos juzgar a los otros porque cada uno tiene sus penas secretas. Pregunta 5. ¿Estás de acuerdo con lo postulado en el texto? Fundamenta. Y nuevamente volvemos a repetir las marcas textuales. Yo estoy de acuerdo con lo postulado en el texto porque nadie sabe lo que el otro sufre. O no estoy de acuerdo con lo postulado en el texto porque uno debe intentar superar sus problemas y no desquitarse con los demás. ¿Te das cuenta que copiamos las marcas textuales? Sí. Veamos entonces un cuadro resumen. A modo de resumen, te comparé ambas categorías y los distintos criterios. Establecido primero el tipo de pregunta para el tipo de respuesta. Después, discriminar las alternativas y por último, cuando es una pregunta abierta o de desarrollo, responder toda la respuesta con detalle y justificarla de ser necesario. No olvides, 1. Cree que puedas y no vayas pensando que no eres capaz. En el peor de los casos te queda otra oportunidad. 2. Ejercita con los libros. Por lo menos completa el número 1 y el 6. 3. Date el tiempo de leer y subrayar cada texto. Nadie te apura. Y 4. Ten a mano los temarios y estudia la materia que te solicitan. Porque no solo es comprensión lectora, también debes saber materia en específico. Vamos, no te desanimes.